Cuando era joven y estaba decidido a seguir la vocación por la que me llamó el Señor a la vida consagrada, leí muchas biografías de santos, ¿no? Era muy inspirador y les confieso que tenía sentimientos encontrados respecto de los amigos de los santos. ¿Y por qué tenía sentimientos encontrados? Por un lado, muchas vidas de santos, especialmente de santos relativamente modernos, han sido conocidas fundamentalmente a partir de sus amigos, de los que compartían la vida con ellos, ¿no? Algunos, como Santa Teresita de Lisieux, por ejemplo, dejaron una memoria, pero esos santos que han dejado sus memorias son pocos, ¿no? Y sus memorias han sido muy importantes. Pero la mayoría de la vida de los santos lo hemos conocido por sus coetáneos, por sus discípulos o por sus amigos. Y estos amigos contaban todas estas historias espectaculares y yo decía, qué importante el papel de estos amigos de estos santos, porque conocemos la vida de estos santos y estos santos han podido ser investigados, beatificados y canonizados luego gracias a estos amigos. Pero estos amigos no son santos. Y yo pensaba, yo quiero ser santo. Quiero ser santo porque ese es el anhelo de todo cristiano. Entonces decía, pero no quiero ser simplemente el amigo de un santo. No quiero ser ese que da testimonio pero que no le dio para llegar a ser santo. Y con el paso del tiempo y la persistencia de mis defectos y de mis vicios y de las heridas interiores, y ver que aún con mi deseo profundo de entrega al Señor y con mi esfuerzo cotidiano por ser fiel a mi vocación hasta la muerte, no me veo muy lejos de la idea de poder ser santo, ¿no? Salvo que el Señor me conceda el don del martirio, que nos digamos por la tradición y la enseñanza de la Iglesia nos lleva al cielo, ¿no? Porque nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Pero de otra forma, esto me iba un poco desanimando, ¿no? Hasta que hace algunos años encontré un artículo de una periodista católica que aprecio mucho, una periodista en California, que escribió un artículo que ella llamó Los amigos de los santos, o también le puso como subtítulo Esas influencias menos conocidas. Y escribió cómo había unas personas que son muy poco conocidas y que fueron fundamentales en el camino de santidad de santos extraordinarios. Y de esos varios que mencionan, les menciono dos. Uno, que fue un tremendo mentor para San Juan Pablo II, y otro, una increíble compañera de camino de Santa Teresa de Jesús. El primero fue un sastre, que era un laico católico que hizo un voto de celibato en Polonia, que vivió de 1900 a 1947, o sea, apenas 2 años más que terminada la Segunda Guerra Mundial, y que fue un guía espiritual y un mentor crucial en la vida de San Juan Pablo II. Porque recuerden ustedes que en 1940, cuando el joven Wojtyła tenía 27 años y Tyranowski, Jan Tyranowski, el nombre de este sastre, tenía 40 años, ¿no? Y se encontraron en un local parroquial. Recuerden que Juan Pablo II había perdido a su papá, había perdido a su mamá muy joven, y después a su papá, ¿no? Y luego había perdido a su hermana, y luego a su hermano, un médico muy dedicado, por una peste. Estaba solo, ¿no? Esos planes curiosos de Dios, de tan temprano en la vida dejar a alguien solo, sin familia. Y Karol Wojtyła me refiero, comenzó a pasar más tiempo con Tyranowski, y Tyranowski era un tipo de un fervor tremendo que quería formar una sociedad a la que invitaba a todos los jóvenes, especialmente varones. Quería que armaran una sociedad que fuera un ejército de rezar el rosario. Y esto era plena Segunda Guerra Mundial. Juntarse para practicar la fe para los nazis que habían dominado, digamos, buena parte de Polonia, era un acto de nacionalismo antinazi y se castigaba, y habían matado muchos sacerdotes y laicos por eso. Él seguía diciendo, tenemos que armar este ejército de rezadores del rosario, y comenzó a ser un mentor de San Juan Pablo II, del futuro San Juan Pablo II, explicándole
y hablando mucho e introduciéndolo a dos santos que no eran familiares para el mundo polaco, Santa Teresa de Ávila y San Juan de la Cruz. Estos dos santos tendrían una influencia enorme en Karol Wojtyła, al punto que la tesis de doctorado de Karol Wojtyła sería sobre San Juan de la Cruz y sobre toda la tesis espiritual de San Juan de la Cruz de la Noche Oscura, ¿no? Pero todo esto se lo debió básicamente a Tyranowski, ¿no? Y Tyranowski vio en este joven algo muy especial, un llamado muy especial, y en consecuencia se dedicó a darle todo el tiempo posible a este joven y a acompañarlo, asegurarle que tuviera los recursos que necesitaba para seguir estudiando el sacerdocio, acompañarlo, que tuviera amigos, y se volvió literalmente en su papá, ¿no? En lo más cercano que podía ser a su papá. Y Tyranowski, a pesar de que tenía una enorme cultura, mismo San Juan Pablo II lo diría más tarde, hablando de él, y que tenía una gran vida de devoción, se dedicó a su trabajo para que eso le permitiera vivir en su hogar, atender a su madre y realizar obras de caridad como sastre. Muchísimos años después, el Papa San Juan Pablo II dijo: Tyranowski fue sinceramente uno de esos santos desconocidos, escondido entre muchos otros como una maravillosa luz que se encuentra al final de un túnel. Su profundidad en medio de mi noche fueron realmente una guía determinante. Y estas hermosas palabras de reconocimiento, Tyranowski y cuantos como él simplemente serían celebrados pues en la fiesta de todos los santos, y así es celebrado, pues no se le conoce ningún proceso, digamos, de beatificación ni nada, a pesar de esta mención tan hermosa de San Juan Pablo II. Y Heather King, entre estos amigos de santos, aborda otra que yo de Tyranowski había oído hablar, ¿no? Y supe mucho más gracias a este artículo de Heather King. Pero sí, acá hay un personaje que realmente me dejó muy sorprendido, que yo no conocía. Es la vida de una mujer holandesa, Jacqueline de Decker, que venía de una familia bastante importante en Holanda, una familia católica que tenía vínculos, digamos, con la nobleza, tenía muchos recursos económicos. Jacqueline de Decker había nacido en 1913 en los Países Bajos, ¿no? En lo que finalmente terminaría siendo Bélgica. Como saben ustedes, Holanda y Bélgica han tenido una relación un poco extraña, pero forman los Países Bajos. Ella era de la parte católica, digamos, y apenas se enteró de una forma completamente providencial de la existencia de la orden recién formada por las Hermanas de la Caridad, por las Misioneras de la Caridad, por la Madre Teresa de Calcuta, en ese entonces completamente desconocida. En 1947 atravesó medio mundo para irse a conocer a la Madre Teresa y dijo: quiero dedicar mi vida a trabajar con usted. Yo veo en usted una guía, una luz, o sea, esta intuición temprana, porque en 1947 a la Madre Teresa no la conocía nadie, ¿no? Pero ya se enteró por otros misioneros. Muchos belgas estaban pues en el resto del mundo, había muchos misioneros belgas y se habían enterado de esta situación en la India, y ella se sintió inmediatamente, de Decker, se sintió inmediatamente llamada, atraída. Resulta que apenas llegó a la India para hacerse misionera de la caridad, comenzó a tener una enfermedad de la columna que no podían diagnosticar, pero era un debilitamiento terrible, que le producía dolores crónicos a lo largo de toda la columna vertebral de múltiples huesos, y la dejaban prácticamente inmovilizada por largos periodos. Entonces ella, con todo pesar y diciendo: mira, no sé cuál es tu plan, Señor, pero esto es misterioso y doloroso para mí, pero lo acepto. Sus sueños de ser misionera de la caridad con esta nueva monjita desaparecieron. Pero en 1952
recibe una carta de la Madre Teresa, porque habían estado cambiando cartas y diciendo: mi situación ha empeorado. A partir de entonces, Jacqueline de Decker iba a regresar a Bélgica, se iba a graduar como doctora, pero siempre con esta enfermedad debilitante de la columna vertebral. Se tenía que desplazar o en silla de ruedas o utilizando muletas, ¿no?, prácticamente todo el tiempo, y sobrellevando muchísimos dolores. La Madre Teresa le envía una carta y le dice: Jacqueline, tú has anhelado siempre ser misionera. ¿Por qué no convertirte en una misionera espiritual que esté vinculada a nuestra sociedad que amas tan profundamente? Mientras nosotros trabajamos en las zonas profundamente abandonadas, tú puedes compartir tus oraciones con nuestro trabajo a través del sufrimiento y tus oraciones. Este trabajo es tremendo y también necesita trabajadores. Es verdad que así como nosotros hacemos el trabajo directo, también necesita almas que libre y voluntariamente oren y sufran. Y esto para De Decker fue transformador, ¿no? Y no solamente dijo: eso es lo que voy a hacer con mis sufrimientos, sino que siendo doctora comenzó a reclutar un pequeño ejército de personas enfermas sufrientes que tenían enfermedades crónicas, y decirles, si eran católicas: ¿quieres comenzar a sufrir por esto? Y De Decker no solamente juntó a todas estas personas, sino que le pidió a Madre Teresa que le enviara los nombres de las religiosas y creó una madrina de sufrimiento espiritual en Bélgica por cada una de las religiosas que se iban sumando a su congregación. Entonces ella le llamaba: nosotros somos los cooperadores enfermos y sufrientes. Cada una de estas personas que sufrían, hombres y mujeres con enfermedades crónicas, les decía que, o terminales en muchos casos, que establecieran esta relación espiritual directa con estas religiosas por nombre, pero que además intercambiaran correos con ellas, ¿no? Se escribieran correos para que escucharan los sacrificios, las aventuras, los sufrimientos, las penas y alegrías de estas misioneras, y ellas ofrecieran su sufrimiento y también le hicieran saber: esto es lo que estamos sufriendo y ofreciendo por ti. La Madre Teresa les dijo: mira, a cambio de este don tan grande que nos estás ofreciendo, nosotros vamos a ofrecer nuestro trabajo, nuestro sufrimiento y también nuestras oraciones por cada uno de ustedes. Y la vida de Jacqueline de Decker fue empeorando. Ya tenía que usar un corsé, tenía que utilizar uno de esos collarines quirúrgicos en el cuello. Ella, cerca de su muerte en 1980, ya mayor, había sufrido 34 operaciones para una enfermedad que ella llamaba GGD. ¿Y saben por qué la llamaba GGD? Porque escribiéndole a Madre Teresa en inglés, ¿no?, que era el idioma que hablaba Madre Teresa en la India, ella le decía que era God-given disease, o sea, esta enfermedad que me ha dado Dios, porque a pesar de ella ser médica y a pesar de haber sufrido todas esas operaciones específicas, porque decían: mira, tienes este problema en esta parte de la columna, en esta otra parte de la columna, y tenía que hacer operaciones correctivas muy dolorosas que además iban disminuyéndola. Ella siguió haciendo muchísimo apostolado en el barrio rojo de Antwerp, de este puerto que tenía una cantidad enorme de prostitución, y De Decker logró, digamos, evangelizar y rescatar de las calles a unas 2.000 prostitutas, y a todas estas mujeres que se incorporaban a la vida limpia, decente, de fe, les pedía que rezaran, y así fue aumentando el ejército de rezadores por la congregación de la Madre Teresa, en la medida en que la congregación también iba creciendo por todo el mundo, ¿no? Y ella dice: muchas veces me he sentido vacía y que he sido un fracaso, pero esta es la forma como Dios ha querido usarme.
Dios me ha usado para bien, fueron las últimas palabras de Decker cuando murió el 3 de abril de 2009. La Madre Teresa celebró muchísimo su partida al cielo y también sintió mucho esta partida que pocos conocen. Yo no sabía de ella, y alguien que creó un ejército para rezar particularmente por nombre propio por cada una de las monjitas misioneras de la caridad, especialmente personas sufrientes y personas que habían sufrido este terrible plaga de ser prostitutas y después poderse recuperar. Madre Teresa, reflexionando sobre de Decker, dijo: el amor exige el sacrificio, pero si amamos hasta que duela, Dios nos dará su paz y su alegría. Sufrir por sí mismo no vale nada, pero sufrir uniéndonos a la pasión de Jesucristo es un maravilloso don que Jacqueline supo vivir. ¿Y por qué les comparto esto, hermanos? Porque me ha dado la esperanza de que, bueno, tal vez no termine siendo uno de esos santos canonizados por tantos defectos, debilidades, incompetencias, pero el Señor me conceda ofrecer lo poco, lo mucho que tengo con generosidad suficiente como para pasar oculto, pero alcanzar el cielo y ser reconocido por la Santa Madre Iglesia, no por mi nombre y con un san delante en mi nombre, que es lo que siempre hubiera querido, pero por lo menos como uno de esos que de forma más silenciosa, discreta, llena de errores, sin embargo pudo alcanzar la santidad lo suficiente como para ser celebrado con todos los santos de la Iglesia. Que tengas un buen día.